Este es el canal para padres de la comunidad educativa del Ministerio de Educación. Hola padres, hola madres, hola tutores. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal de padres de la comunidad educativa del Ministerio de Educación. Qué bueno que nos encontramos otra vez después de este fin de semana que ha transcurrido. Esperamos que los niños estén bien, descansados y que poquito a poco continuemos aprendiendo en casa juntos. Y desde acá, pues apoyándole a ustedes. Así es, así es. Ya nosotras estamos acomodándonos acá. Asumimos que también ustedes desde casita ya han logrado también irse acoplando de a poquito en esto de aprender en la distancia, de apoyar a sus niños y a sus niñas a aprender desde la distancia. Los docentes estamos acostumbrados a planificar mucho, Julie, por eso es que también hoy queremos contarle un poco de cómo es que vamos a planificar todos estos encuentros que vamos a estar teniendo con ustedes día tras día. Así es, nos gusta planificar, nos hemos acostumbrado, nos encanta, disfrutamos pensar las actividades que vamos a trabajar con nuestros niños, para qué diseñamos esas actividades, qué queremos lograr con ellas. Claro que sí, porque recuerden que cada cuadernillo de estos es como una especie de plan mensual. Planificamos los docentes mucho, nos gusta saber previamente qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué es que lo vamos a lograr, cuáles son los resultados que esperamos tener una vez terminada esa planificación. Por eso es que este cuadernillo es nuestra planificación, es su planificación también. Y cada lunes le vamos a estar contando un sentido general de qué vamos a hacer durante la semana completa. A ustedes, padre, madre, tutor, adulto que está acompañando a tu niño en este proceso. El lunes estaremos presentando orientaciones generales para enfocarnos en puntos que son de mucha importancia que ustedes tomen en consideración durante toda esa semana de apoyo en los aprendizajes de las niñas y los niños. Pero el lunes, además, estaremos compartiendo sobre las actividades que ese día deben ser realizadas por tus niños. Además de presentar estas actividades, te queremos proponer actividades de juego, porque hay momentos en que los niños se aburren un poquito, se cansan o pierden el interés, no quieren seguir trabajando, pero nada, ahí tenemos la propuesta para que compartas un juego con ellos y así se reactivan, se reaniman y pueden continuar sus actividades. Pero te pedimos, por favor, que tengas en cuenta algo muy importante. Mientras el niño esté trabajando una actividad, por favor no la interrumpas, no la cortes, porque eso afecta el aprendizaje del niño en ese momento. Finalizada la actividad, si puedes pasar a ese tiempito de juego para que haya una reactivación y luego continuar. Esto sucederá los lunes. Martes y miércoles estaremos dedicando un tiempo considerado enfocado a lengua española o matemática, o será lengua o matemática. Y ya el jueves, pues también estaremos determinando cuál de estas dos áreas, lengua o matemática, estaremos presentando. Y cuando lleguemos al viernes, tú sabes qué sucede el viernes. El viernes es nuestra actividad de cierre de la semana. Estaremos mirando esas producciones que los niños y las niñas estarán presentando, estarán construyendo, para que luego el docente pueda verlas también. Hemos dicho otras veces que tú, papá, mamá, tutor, te pones de acuerdo con el docente. De esa manera, ¿cómo estarán revisando esas producciones? Pero recuerda que al final de nuestro plan mensual, en esa cuarta semana, tenemos una producción final. Y esa producción final, que será como de celebrar esos aprendizajes de todo este mes, también el docente debe mirarlo, debe revisarlo e ir contemplando cómo fueron esos aprendizajes de tus niños en casa.
Así es. Claro, vale decir, Julie, que la última semana de cada mes será súper especial, súper especial, porque ahí estaremos trabajando con el cierre de todo un mes de trabajo, el cierre de un plan de trabajo. Entonces, vamos como a hacer un poco de memoria, ¿sí? Comenzamos con nuestro cuadernillo, planear un viaje mágico. Esto fue lo que hicimos, la presentación, lo que nos corresponde hacer durante todo este mes de noviembre. Y primero, ¿recuerdan ustedes cuál fue la primera actividad que hicimos? ¿Cómo nombramos esa primera semana? Le ayudo. Mi casa recibe a un viajero. Hicimos muchas actividades variadas, todas relacionadas con que mi casa recibe a ese viajero. La segunda semana, ¿qué hicimos? Viajamos por nuestro país. Y ahora, en esta tercera semana, que comienza el día de hoy, vamos a hacer un viaje por el tiempo. Será un viaje súper interesante que nos acercará más a la cuarta semana. Este viaje no necesita ni tener pasaporte, no necesita que tengan mucho dinero, es más, no necesita que tengan dinero. Recuerda que no importa pandemia, que estemos en pandemia. Tampoco importa, es un viaje especial. Sin mascarilla lo podemos hacer. Sin mascarilla, porque este viaje que vamos a hacer será con la imaginación. Wow. Con la imaginación de nuestros niños y de nuestras niñas. Vamos a trabajar mucho estimulando toda esta imaginación. Algo súper importante e interesante que vamos a hacer son entrevistas. Vamos a entrevistar a alguien de la familia que tenga, digamos que más de 50 años. A lo mejor a nosotros como adultos, como padres, 40, 50 años no nos parece mucho. Pero a sus niños que son jovencitos, que tienen 6, 7, 8, 9, 10 años, pues 50 años es bastante tiempo y además es una época diferente a la época en la que están ellos ahora. Son épocas totalmente diferentes. Hay mucho que contar. Vamos a hablar un poco de esa historia cotidiana, de esas personas, cómo eran en ese tiempo. Vamos a hacer comparaciones. ¿Qué hacían ellos antes? Karina, ¿Qué hacemos ahora? Sabes que es muy importante que el niño podrá hacerle preguntas a esta persona adulta en base a su propia edad. Si el niño tiene 6 años, 5 años, 7, 8, 9, 10, puede preguntarle a esta persona, ¿y qué usted hacía cuando tenía mi edad? Sí, qué lindo. Podemos viajar en el tiempo y ahora estaremos viajando al pasado. Y algo súper interesante, vamos a estar trabajando con del valor del mes. ¿Recuerdan cuál es el valor del mes, padres, madres, tutores? El valor del mes, amor a nuestra patria. Y ahí entonces, claro, sabemos que las fiestas patrias son en febrero, no nos hemos equivocado, pero consideramos que es una fiesta tan importante, que es una fecha tan importante para nosotros los dominicanos, que no importa el mes en que podamos hablar de ello. Vamos a mirar estos símbolos patrios con orgullo, vamos a dialogar acerca de esas festividades. Y también saber cómo estas personas hacían sus celebraciones en sus tiempos, cómo se divertían, cuáles juegos ellos realizaban. Y es muy valioso también qué tipo de juguetes utilizaban. ¿Tú te imaginas? ¿Serán los mismos juguetes que usan nuestros niños hoy día? Será muy divertido. Así viajar al pasado con nuestra imaginación, con la imaginación de tu niño, con la imaginación de tu niño, de tu niña. Claro. Hermoso. Queremos pedirle que no vayan a preocuparse pensando en esa entrevista por el tema del distanciamiento social, de uso de la mascarilla, cómo lo van a hacer y demás. No. ¿Qué les recomendamos? Van ustedes a buscar una persona adulta de su familia, con los parámetros de edad que ya le estamos diciendo, mayor de 50 años preferiblemente, y esa persona adulta vamos a convertirla como en un socio, un aliado para los trabajos de esta semana. A esa persona le vamos a hacer, o le van a hacer sus niños más bien, 3 entrevistas. Cuando comencemos la semana, luego a término medio de la semana y luego para finalizar. Un dato importante que puede servirle a ustedes es que si tienen niños en la casa,
que están en grados diferentes, con edades diferentes, recuerden que estamos trabajando un tema igual para todos los grados. Entonces, eso va a permitir que a una sola persona que ustedes seleccionen como socio de esos estudiantes, de esos niños, puedan hacerle todas las entrevistas. No tienen que preocuparse en buscar más personas, pueden hacerla por teléfono, pueden hacerla por WhatsApp, virtual, claro que sí. O una de esas plataformas. Sí, o puede pasarle que en casa viva abuelita, viva abuelito, o que tenga un vecino cercano que no implique que tengan que juntarse tanto, sino que ya lo tienen como ahí, que pudieran hacer esa entrevista. Lo importante es que ustedes motiven y apoyen a sus niños a que preparen esa entrevista y luego puedan desarrollarla con esa persona. Y recuerda que puedes provocar que esta entrevista se realice con un vecino o vecina que a veces tenemos ahí cerquita. Solo nos separa una empalizada o una verja, o a través de la ventana de tu casa hacia la otra ventana del vecino podemos conversar. Tú sabes que sí, que en ocasiones el vecino, el tío, pues pasa por el frente de nuestra casa y a veces estamos sentados en la acera y decimos, ¡hey vecino, pase a tomarse una tacita de café! Y le invitamos y tenemos ese diálogo con ellos. Pues vamos a pensar en esas personas que vemos con frecuencia, que tenemos cierta confianza con ellos, e invitarles a ser parte de esta entrevista. Así es, Julie. Entonces, padres, madres, tutores, cuadernillo en mano. Vamos a hacer ahora una especie de recorrido en esa primera semana. Vamos a comenzar con el cuadernillo de preprimario y de primer grado. Vamos a mirar los títulos de las actividades, cuáles son los que corresponden durante los 5 días de desarrollo del mismo. Entonces, Julie, ¿qué te parece si lo leemos, esos títulos? Podemos hacerlo y además invitamos a los padres de niños, niñas que están en segundo y tercer grado, que pueden quedarse ahí sentaditos y escuchar estas orientaciones, porque también son de utilidad para estos niños. Claro que sí. Y además también tienen ustedes en el cuadernillo de preprimario y primero, tienen el recortable donde están ya los títulos de las actividades de esta semana. Así es que vamos a leerla para compartirla con ustedes y para que ustedes además se vayan involucrando en el trabajo de esta semana. Semana 3, viaje en el tiempo. Día 1, actividad 1, objetos de antes. Actividad 2, mi edad, tu edad. Día 2, actividad 3, un día como el mío. Actividad 4, antes y después. Día 3, actividad 5, una fiesta muy especial. Actividad 6, qué bonita mi bandera. Día 4, actividad 7, día de cumpleaños. Actividad 8, juguetes de antes. Día 5, actividad 9, mi cumple en el calendario. Actividad 10, un calendario familiar. Actividad 11, pienso en la semana 3. Padres, madres, tutores, algunos de los tips que le vamos a dar tienen que ver con cosas que le van a servir a ustedes para trabajar esta tercera semana con sus niños y con sus niñas. Por ejemplo, van a buscar esta maleta que ya la utilizaron en este primer momento y en ella van a introducir algunos elementos, no tienen que ser muchos, 5, 6, 7, de la historia familiar. Por ejemplo, si producción nos permite, nos ayuda un poco. Aquí tenemos la compañera Julie y yo algunos elementos de nuestra historia familiar. Este macuto que quiero compartirle, quiero mostrarle, que es herencia de mi abuela. Aquí tengo una higuerita. A mí me encantaba comer en una higuera. Es maravilloso. La comida la sentía diferente, con un gusto. Así es. Miren ese sartencito. Perdón que se lo muestre así, pero es que esto tiene una
larga historia en mi familia. Entonces, Julie, ¿qué tú tienes para mostrarnos? Aquí yo tengo un bidón utilizado para echar la leche. Cuando se iba al campo, a la cerca, a ordeñar la vaca, la leche se colocaba en el bidón. Un elemento que nos ayuda a recordar esa historia familiar. Pero también tengo aquí un guayo, para guayar ese coco. Que ya no es de cuatro rico. caras, porque ahora son de cuatro caras los Ahora guayos. son de 4 caras. Oportunidad de ver este elemento tan importante, un rescate de nuestros orígenes. Un rescate de nuestros orígenes. Así es, entonces, de esos elementos que ustedes van a tener previamente en su maleta, pueden hacerle preguntas a sus niños para irlo conectando con esa historia familiar. Son de los tips que le vamos a dar, ¿verdad? Así es, Karina, y presento esta muñequita de trapo que trae gratos recuerdos. Estos objetos que nos recuerdan nuestra historia, nuestros orígenes, de acá de nuestra isla. De esos objetos, de esos elementos de su historia familiar que usted tiene, que ustedes ya tienen preparado, en esa maleta van a hacerle preguntas a los niños, si lo conocen, qué les recuerdan, de quién son, para qué se utilizaban en ese entonces, ¿sí? Y recuerden que estamos hablando también de entrevista a un adulto. Es importante que ustedes dentro de esas actividades saquen el tiempo para esta tarea 4, por ejemplo, de la página 17, puedan elaborar ese micrófono, y ahí también hay unos elementos que ustedes van a tener. Entonces, pedirle a sus niños que abran la maleta, que tomen objetos, que lo miren, que lo examinen, que lo indaguen. Entonces ya todo esto sería en ese primer día. Y en este día 1, en la actividad 2, tenemos el tema Mi edad, tu edad. Quisiéramos que por favor presten atención a esta sugerencia. En esta actividad los niños estarán contando los objetos. Por favor, dale tiempo al niño de ir tomando los objetos y contarlos. Y también provocar que ellos puedan luego contar con sus dedos la cantidad de objetos que tenían en la maleta. Contar con los dedos es muy importante para los niños porque les va permitiendo ir apropiándose de ese concepto matemático, de esos números. Tú sabes que los números son símbolos. No los podemos ver, no los podemos tocar, no los podemos tomar y colocarlo en un lugarcito por ahí. No, debemos tener la idea acá. Y para construir esa idea es necesario que el niño pueda estar contando cosas y también que se auxilie de sus dedos. Los dedos están ahí. Son los principales recursos que los niños utilizan para contar, son los dedos. Y a partir de ahí, pues, les permitimos utilizar objetos. Padres, madres, entonces, ese día 1, sus niños y sus niñas lo van a cerrar dibujando y escribiendo. Y ustedes, los adultos que lo están apoyando, tienen que trabajar entonces la planilla de seguimiento que está al final del cuadernillo. Y con eso entonces ya está finalizado el día 1 de la semana 3. Hemos podido completar esa mirada a las actividades del día 1 de preprimario y primero. Creo que ahora es oportuno pasar a nuestro cuadernillo de segundo y tercero. Vamos a ver qué tenemos para el día 1 también. Padres, madres, tutores, recuerden que seguimos una temática para todos los grados que es viajar en el tiempo. El cuadernillo de segundo y tercero es igual. Lo que va a variar un poco es la complejidad de las actividades. Quiero que me acompañen a hacer la lectura de los títulos de estas actividades que vamos a estar trabajando con sus niños durante toda esta semana. Vamos a buscar, tienen cuadernillo en mano ya, ¿verdad que sí? De Así segundo es. y tercero. Segundo Vamos y a tercero. irnos a la página 18. Vamos a comenzar leyendo día 1, actividad 1, que es un viaje en el tiempo. La actividad 2 es cuando tenías mi edad. Pasamos al día número 2, actividad 3,
un día como hoy, pero años atrás. Nos vamos a la actividad 4, las horas antes y ahora. Pasamos entonces al día 3, actividad 5, un viaje al Día de la Independencia Nacional. La actividad 6, siempre nuestra bandera. Día 4, actividad 7, cumpleaños de otros tiempos. Actividad 8, un regalo de cumpleaños. Llegamos al día 5, que recuerden que ahí vamos a estar trabajando con las actividades de cierre de una semana. Actividad 9, se escondió un cumpleaños. Actividad 10, movernos por el tiempo, el calendario. Actividad 11, pienso en la semana 3, que es donde van a hacer su proyecto de cierre. Quiero que compartamos ahora, padres, madres, tutores, algunas explicaciones como bien puntuales de actividades propias del día 1, actividad 1. Por ejemplo, acá en la actividad en la tarea número 2 de la actividad 1 dice, ¿cómo es esa magia para viajar al pasado? Resuelve este acertijo. Hay acá un acertijo, estoy en la página 18, padres, madres. Hay un acertijo que consiste en ponerle símbolos a los niños con un equivalente o con un igual en letras. La idea es que sus niños, que sus niñas puedan concentrarse e ir comparando, ir sustituyendo más bien la letra por el símbolo que le dan en el recuadro azul pequeño que tienen. Le colocamos un pequeño texto que ya está aquí en su cuadernillo y hay 3 palabras que están escritas en acertijo. Vamos a ayudar a los niños y a las niñas a que puedan ir sustituyendo la letra por el símbolo que está en el acertijo para entonces formar la palabra. No les voy a decir cuáles palabras son esas, eso es tarea de ustedes y de los niños. Más adelante, dentro de esos juegos que Julie le compartía, que vamos a estar trabajando con ustedes, vamos a darle como otras formas de hacer esta actividad más sencilla en caso de que ustedes sientan que sus niños así lo necesitan. Entonces, Julie, ¿qué tal si nos comparte la tarea 3 de ese mismo día? En esa caja, esa cajita que desde hace unos días tenemos por ahí para organizar algunos recursos, algunos materiales de tu niño y niña, en esa cajita estarás colocando algunos elementos de la historia familiar. Recuerda que estuvimos compartiendo hace un ratito para los niños de preprimario y primero, pues resulta que con los niños de segundo y tercero también lo vamos a realizar. Y además con ellos les daremos la oportunidad de que toquen esos elementos culturales, que puedan ir descubriendo al tocar qué forma tienen y a su vez lo puedan expresar. Esto lo podemos contemplar en la tarea 1 de la página 18. Además, en la tarea 4 nos están recordando que nos estamos preparando para realizar una entrevista. ¿Y quién es el entrevistador? Tu niño. ¿Y el entrevistado quién es? Pues es esa persona que tú, tutor, mamá, papá, al conversar con tu niño, estén seleccionando. En esa entrevista estarán elaborando un micrófono. Recuerda, nos vamos a imaginar que estamos en televisión realizando esta entrevista y estaremos utilizando todos los recursos necesarios. Elaborar un micrófono es sencillo. Claro que sí, Julie, no es nada complicado. No queremos que ustedes se compliquen para nada. Pueden hacerlo con recursos, con materiales que tengan ahí a mano. Pueden tomar un rollo de eso, de cuando el papel de baño se acaba, hacen con ese rollo, pueden decorarlo, pueden pintarlo, le ponen los puntitos que tiene el micrófono de encendido, de apagado y listo. Ustedes saben que nuestros niños son súper, ultra, mega creativos. Entonces, vamos a dejarlo a que utilicen su imaginación para elaborar ese micrófono también. Julie, me gustaría que tú también le explicaras algunos punteaditos de esta actividad número 2 de ese primer día, esa que se llama Cuando tenías mi edad. Cuando tenías mi edad, aquí el niño tiene la oportunidad de
comparar edades. En esa entrevista que estarás realizando a ese adulto de 50 años o un poquito más, el niño podrá escuchar qué vivía esa persona, qué hacía esa persona cuando tenía la edad de él. Y podrá hacer como esa comparación. Si el adulto tiene 50 años y yo tengo 7 años, puede pensar en esas dos cantidades y poder ir contemplando cuál cantidad es así como mayor o cuál cantidad así es menor. Esto se va trabajando en los niños de manera especial. Con este juego de la entrevista estamos trabajando matemática con los niños y vamos como sembrando en ellos esos conocimientos sobre los números. Claro que sí, pero no solamente sobre los números, estamos trabajando también con el tema de producciones orales, producciones escritas, porque hay que escribir para no olvidar. A diferencia de lo que trabajaron ustedes con sus niños que están en preprimario y en primero, que solamente era preparar, digamos que la entrevista de manera oral para esa persona que se va a entrevistar, aquí ahora con segundo y tercero es importante que sus niños puedan escribir por lo menos esa primera pregunta que le van a hacer a la persona seleccionada que le va a servir de socio en toda esta semana. Terminado esto, tienen ya su preguntita anotada, ya su niño, su niña está preparado para hacer la entrevista. Ya la tarea 2 de esa actividad número 2 consiste en que usted sencillamente pueda anotar en la planilla de seguimiento que está también en segundo y tercero al final de su cuadernillo. Anotan los resultados con esas preguntas que ya se le están haciendo acá. Entonces, ya con esto usted está listo y dispuesto para poder trabajar esta semana. Ya más adelante estaremos dándole otros detalles de los días 2, 3, 4 de esta tercera semana. Así que, Yuri, ¿qué tú crees si nos vamos entonces a compartir con los padres, madres, tutores que nos ven en este canal de padres? Lo que va a pasar con los niños más grandecitos, con esos jóvenes de cuarto a sexto que tenemos en casa. Y aquí estamos en la semana 3, viajar en el tiempo. Día 1, actividad 1, un viaje a la niñez de las personas adultas. Actividad 2, décadas, siglos y milenios. Día 2, actividad 3, dialogar para viajar en el tiempo. Actividad 4, cuando tú tenías mi edad. Día 3, actividad 5, los festejos de las fechas patrias. Actividad 6, las formas de mi bandera. Día 4, actividad 7, entrevisto con mis propias preguntas. Actividad 8, festejamos el cumpleaños. Día 5, actividad 9, un día más, un día menos. Un regalo especial para mi entrevistado. Actividad 11, pienso en la semana 3. Así es. Entonces, padres, madres, vamos a detenernos un poquito para mirar las tareas 1, 2 y 3 de ese día primero, ¿verdad? El primer día de la semana número 3 de trabajo con sus niños y sus niñas de cuarto a sexto grado. La tarea 1 de esa primera actividad dice: hoy comenzarás un viaje en el tiempo a través del diálogo con una persona adulta que responda tus preguntas. Serás un entrevistador, como los de la televisión que hacen entrevistas orales. También escribirás una breve entrevista como un periodista de los de a verdad. Esa es la idea. Tarea 2. Pregunta a tu familia con cuál persona de 50 años o más podrás conversar acerca de su infancia. Serán 3 ocasiones en esta semana para responder unas preguntas. Tarea 3. En esta semana escribirás preguntas y tomarás notas de las respuestas. Usa papel de borrador,
para dichas preguntas y anotaciones. Algunas están en este cuadernillo y otras las inventarás tú. Escribe en hojas borrador el nombre y edad de la persona que entrevistarás. Recuerda lo que hablábamos el viernes de que en el caso de cuarto a sexto grado, las instrucciones están dirigidas a los niños, porque ya son un poco más grandecitos y ustedes van a estar ahí para apoyarle, para darle la mano. Es importante acá recordarles que sus niños tienen que escribir. Fíjense que aquí le mandan a utilizar estas hojitas borrador, hoja suelta, hoja que puedan reciclar, para que sus niños, sus niñas, vayan haciendo el hábito de escribir, pensar, escribir. Ahí están mirando la diferencia entre un grado y otro, hay mayor complejidad. Entonces, padres, madres o tutores, tienen ustedes que apoyar a sus niños en 3 tareas súper importantes que ellos deben hacer. La primera es seleccionar a la persona mayor de 50 años que van a entrevistar. La segunda acción es ayudarle a ellos a que puedan crear esas preguntas y pasarla al borrador. Y la tercera tarea es que esos niños puedan entonces limpiar, digamos que un poco, esas preguntas y dejarla ya, como decimos, nítida para hacerla a la persona que se va a entrevistar. Y Julie entonces nos va a contar un poco qué va a pasar ese día con el tema de matemáticas, porque lo que le estoy diciendo tiene mucho que ver con producciones oral y escrita. Matemáticas entonces en la actividad 2, décadas, siglos, milenios. En esta actividad tenemos una línea de tiempo. Recuerden que estamos entrevistando a una persona de 50 años o un poquito más y hemos colocado acá en esta línea de tiempo una cantidad que estaremos tomando así como punto de partida, un número, el número 2000. Si ustedes pueden observar en su cuadernillo, en la línea de tiempo hay unas divisiones, hay unas marquitas. La cantidad establecida entre cada marquita, entre cada señalamiento, está valorada en 10 años. Esté atento aquí con esta parte. Su línea de tiempo está señalado, identificado el 2000 y los demás señalamientos, las marquitas, representan 10 años. Es como si estuviéramos contando de 10 en 10. Solo que ahora con el niño, con la niña, estaremos contando de 10 en 10, pero como si fuéramos hacia atrás, retrocediendo. Tenemos el 2000, pero antes del 2000, si le quito 10, ¿cuánto tengo? Eso se lo voy a dejar de tarea a usted, porque hay que hacer el trabajo en casa con el niño, acompañándole. Lo importante es que esta actividad ayuda al niño a ir organizando los hechos, a ir organizando los sucesos que se van dando. Y nos ayuda a nosotros también a ir tomando en cuenta cuáles hechos han ido sucediendo en nuestras vidas. Viene como a refrescar un poquito y a activar nuestra memoria. Además, permite que los niños puedan tener una mejor comprensión de la matemática desde el punto de vista de la historia. Miren cómo la matemática está presente en todo lugar. Si usted observa en la tarea 3, se la voy a leer para que podamos dejarlo un poquito más clara. Nos dice, ubica aproximadamente el año en que nació la persona, esa persona que fue entrevistada. Márcalo con un punto de color en la línea de tiempo que acabamos de mencionar. Y escribe debajo el año del nacimiento y arriba su nombre. Haz lo mismo con el año de tu nacimiento y con el año de nacimiento de un familiar. Es importante ir tomando en cuenta estas indicaciones e ir haciendo como estas reflexiones con los niños en esta parte de matemática. Y ya con esta actividad, pues nosotros estamos cerrando este día 1 y recordamos que en el cuaderno de trabajo el niño debe escribir la fecha, escribir el título, porque recuerden, son niños de cuarto, de quinto y sexto grado y lo pueden hacer.
En caso de que no lo puedan hacer, pues ahí está usted, mamá, papá, tutor, para darle ese acompañamiento que ellos tanto necesitan. También recordamos que tenemos esa oportunidad de ir con la planilla de seguimiento que está al final de su cuadernillo. Y con esto pues terminamos este maravilloso día. Y como lo prometido es deuda, Julie trajo acá esta cajita. Esta cajita. ¿Y qué habrá dentro de esta cajita, Karina? ¿Qué tú piensas? Sorpresas. Sorpresas. No sé qué habrá, creo que parece una caja de zapatos, pero forrada. Forrada. ¿Y eso la hace de qué manera? Más linda. Más linda, muy Así bien. es. Especial. Sí, especial. Maravillosa. Maravillosa. Pues vamos a quedarnos con ese nombre. ¿Qué te parece? Sería entonces caja de las maravillas. Así es, la caja de las maravillas, y vamos a descubrir cuáles maravillas hay aquí. Introduce tu mano acá y toca, por favor. No mires, ¿Segura que Karina. no hay ratones ahí ni cosas parecidas? Nada de eso, confía. ¿Qué sientes? ¿Qué has tocado? Algo un poco rústico, está como duro. ¿Duro? ¿Qué Tiene crees que será? forma Ajá. ovalada. ¿Sí? ¿Y qué será? Parece un cepillo de peinarse. Un cepillo. Vamos a sacarlo ahora a ver si es cierto. ¿Cómo te fue? ¡Wow! No, una piñita de esa de los pinos. Yo la usé, le puse a mi arbolito ahora en la Navidad. Sí, a mí me gusta colocarlas en el centro de mi mesa también, es hermoso. Entonces, similar a esto, podemos realizar esas actividades. Aquí tenemos una serie de elementos con los cuales podemos ocupar a nuestras niñas, a nuestros niños en este juego que estaríamos realizando con ellos. Así es. Saben que cuando los niños están haciendo las tareas, va a llegar el momento donde pueden aburrirse y cansarse y usted no va a encontrar qué hacer con ellos. Entonces, estratégicamente, tiene preparada su caja de las maravillas con algunos elementos que usted encontró en su casa, no importa lo que sea, lo coloca y le pide al niño que tome uno, el que quiera, y de ahí que le construya una historia breve. Puede ser escrita o le dice, ve pensando en esa historia. Y así logramos que este niño, que esta niña pues esté conectado con lo que estamos haciendo, pero también que imagine, pero además de eso, lo vamos a entretener dentro del mismo ámbito de aprendizaje. Así es, además pueden utilizar objetos y organizarlos según la forma, según el color, según el uso o el elemento del cual está hecho ese objeto. Pueden contarlos, ahí ayudamos un poquito a reforzar esa parte de ese conteo. Y todas otras maneras que ustedes consideren favorables. Así es, padres, madres, tutores que nos acompañan. Dicho esto, finalizamos entonces con este primer día de apoyo a los aprendizajes de los niños y niñas. Primer día de esta semana, porque mañana tendremos entonces más informaciones súper interesantes para ustedes. Les seguimos invitando a que nos vean por el canal de padres de la comunidad educativa del Ministerio de Educación. Para nosotras siempre un placer estar con ustedes. ¿Sabes cómo usar el cuadernillo de aprendizaje en el hogar? Aquí te mostramos cómo. Cada mes recibirás un cuadernillo como este, donde encontrarás el plan mensual de actividades y asignaciones para aprender juntos en casa durante 4 semanas. Es un conjunto de actividades para trabajar juntos en casa durante todo el mes. En este plan encontrarás todas las indicaciones que guiarán el aprendizaje de tu hija o hijo y además aquellas asignaciones que deberán enviar al maestro para recibir retroalimentación de lo aprendido y motivación para seguir aprendiendo. No te preocupes. Los estudiantes de distintos grados trabajarán el mismo tema cada mes. Los pequeños con tareas más simples y los más grandes con tareas más complejas. La meta es que todos trabajen a la par en la misma mesa y se acompañen en este viaje de aprendizaje.
Cada día requiere al menos 2 horas de trabajo concentrado en el aprendizaje. Según la realidad de cada hogar, deberán definir cuáles son los mejores horarios para aprender todos juntos. Sencillo. Procura leer desde el principio hasta el final todas las actividades de la semana. Y si todavía tienes dudas, no olvides que podrás consultar lo que necesites a los docentes de tus hijos e hijas. Hola, yo soy Paula Disla, presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia, CONANI. Ese mismo CONANI, el CONANI de los recuerdos de nuestros abuelos, de nuestras madres, de nuestros padres, pero ahora el CONANI de los niños y las niñas del 2020. Este es un CONANI abierto para que los niños se entiendan y las niñas que están protegidos, que la ley 136-03 que nos rige es la ley que protege, que cuida y que garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estamos aquí en plena pandemia, en pleno 2020, brindando mensajes positivos, brindando apoyo, brindando a toda nuestra ciudadanía aquel apoyo específico en proteger a sus hijos e hijas. Llamando a la línea 1809-212-02, pueden llamar al CONANI y solicitar cualquier orientación que necesiten. Sabemos que criar no es muy fácil y educar menos. Por eso valoramos cada vez más la labor de nuestros maestros y maestras y más ahora. Por eso este canal es para ti, papá, mamá, quien tiene que atender también las labores de tus hijos e hijas para que sean estudiantes buenos, para que puedan aprovechar lo que la tecnología, lo que los medios audiovisuales ahora nos traen. Vamos a pedirle un poquito de paciencia a los padres y a las madres, no a los niños. Los niños están jugando, divirtiéndose, tienen que estudiar y tienen que hacerlo de manera relajada. Pero ¿qué tan relajados estamos los padres y las madres? Creo que nos falta todavía respirar un poco y por eso hemos tenido esta innovadora idea. Desde este canal estamos abiertos a ti, a que recibas las mayores orientaciones para que seamos un buen equipo, educadores, niños, niñas y padres y madres, haciendo de esta una educación ejemplar. Recuerda que en el canal para los padres queremos ayudarte en todo este proceso de educación desde la casa. Acompáñanos, te seguimos orientando en el canal de padres de la comunidad educativa del Ministerio de Educación. Queremos entrar a tu casa. ¿Para qué? Para ayudarte en todo este proceso. Tenemos en el día de hoy, en este programa súper especial, a una persona que ha sacado de su agenda un momentito para compartir con nosotros y nosotras. Él es Eduardo Gallardo. Eduardo, bienvenido a este canal de padres. Adalgisa, saludos, muchas gracias por invitarme y poder conversar tanto contigo como con los papás y las mamás que están al otro lado de la cámara y que están viendo y también trabajando para ayudar a sus hijos e hijas en este momento en que tenemos que estar con estas clases a distancia, ¿no? ¿Cómo te sientes, Eduardo? Muy bien, la verdad muy contento, muy honrado de estar aquí, con muchas ganas de hablar de este bien especial 20 de noviembre en el que estamos, ¿no? Pues Eduardo, empecemos. ¿Por qué celebramos en el día de hoy el Día del Niño? A ver, desde hace mucho tiempo la humanidad estaba buscando tener un consenso sobre cómo proteger a la infancia, ¿no? Hubo a principios de la década de los 20 una declaración universal, en 1959 hubo otra declaración universal ya de Naciones Unidas, no de la Sociedad de las Naciones, y esta declaración universal se transformó, se cambió a una Convención Internacional sobre Derechos del Niño en 1989, que fue aprobada un día como hoy, hace 41 años. No, 31 años, porque estamos del 89, 31 años al día de hoy, ¿no? Esta Convención Internacional fue recibida por los países
y fue aprobada. Tú sabes que la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, que fue aprobada en la Asamblea General en un día como hoy, es realmente la primera ley universal, porque todos los países del mundo, todos los países, territorios del mundo, salvo Estados Unidos por una serie de razones, pero todo el resto de los países la han aprobado. No hay ninguna convención internacional que haya sido aprobada por más países y que sea ley en más países y territorios. O sea, quiere decir entonces que nosotros estamos acogidos a esa declaración. Absolutamente. República Dominicana la recibió, la convirtió en una ley en 1991 y desde 1991 es ley. Es más, como la Constitución dice que los tratados internacionales de derechos humanos se homologan a la Constitución, por lo tanto tienen rango constitucional, en realidad la Convención Internacional sobre Derechos del Niño lo que hace es complementar el artículo 56 de la Constitución Dominicana y es parte de su texto constitucional hoy día. Qué bien y qué bueno saber esa información y que los padres y las madres y tutores que nos están escuchando también se informen de esa declaración. Entonces, Eduardo, ¿cuáles son los principales derechos de la niñez? Porque estamos hablando de derechos y eso es lo que celebramos hoy. Y también recuerda que es uno de los temas que está en el tapete, tema de los derechos de los niños y las niñas. ¿Cuáles son los principales derechos que tiene el niño y la niña? A ver, la Convención habla de una serie de derechos, la Convención tiene aproximadamente 40, 42 artículos. Lo importante de eso es que esos derechos, tal como son concebidos en la Convención, son un piso mínimo. ¿Qué significa esto? Que es el mínimo que los países tienen que garantizarle a los niños y las niñas que viven en estos países. Y de ahí en adelante, ¿qué derecho es más importante que otro? Bueno, es difícil hacer una distinción de derechos más importantes porque la dignidad de los niños y de las niñas es una sola. Entonces, todos los derechos son necesarios. Uno podría decir, sí hay ciertos derechos, el derecho a la vida, sí, pero, por ejemplo, sin el derecho a la educación no es posible desarrollarse. Sin el derecho a la identidad no es posible en muchos casos tener educación y por lo tanto desarrollarse. O sea, los derechos están interconectados y todos son muy importantes y deben ser cumplidos. Es decir, entonces, que todos los derechos están también uno relacionado del otro, que si tú dejas de cumplir uno o dejas de garantizar uno a los niños y las niñas, entonces hay otros que se ven afectados, que se ven violentados. Te doy un ejemplo y lo hacemos con el derecho a la educación. Ajá. Hay una relación muy fuerte entre educación y trabajo infantil. Los niños y las niñas que no asisten a la escuela terminan incorporándose rápidamente al trabajo y por lo tanto al trabajo infantil. Por lo tanto, los países, mientras más invierten en educación, mientras más extendida es la educación en el país, menos trabajo infantil va a haber, entonces los niños van a estar más protegidos contra el trabajo infantil. ¿Ves? Hay una vinculación entre los dos derechos. Sí, hay una vinculación y realmente tenemos que trabajar como nación, como sistema educativo, desde lo que nos compete, pero realmente nos compete garantizar todos los derechos de la niñez y ustedes también como institución que es el UNICEF, tú representante del UNICEF. ¿Y qué acciones está haciendo el UNICEF para garantizar esos derechos de las niñas y los niños? A ver, yo creo que hay que ir un poquitito antes, decir, ¿quiénes son responsables de los derechos de los niños? Bueno, fundamentalmente, y lo dice muy claramente la Convención sobre Derechos del Niño, son los estados que firman, que ratifican la Convención y que se comprometen, en primer lugar frente a los niños y las niñas, y en segundo lugar frente a toda la comunidad, a cumplir esos derechos. ¿Qué hace UNICEF? UNICEF lo que hace es apoyar al Estado en el cumplimiento de los derechos de las niñas y las niñas. Voy a poner un ejemplo con este canal, por ejemplo, ¿no? Claro. Y con todo el trabajo que se está haciendo. El obligado, el responsable del cumplimiento del derecho a la educación, sin ninguna duda, es el Ministerio de Educación, ¿no? Ahora, ¿qué hace UNICEF? UNICEF apoya al Ministerio de Educación para que se pueda cumplir con asistencia técnica para el desarrollo de los cuadernillos, con movilización, con capacidad, hasta a veces con videos, con trabajos muy puntuales y específicos, o sea, con todas nuestras capacidades técnicas y financieras para que el que es responsable, Ministerio de Educación para los derechos para la educación, Ministerio de Salud para la salud, CONANI para los temas de protección infantil, pueda efectivamente responder. Es un trabajo en equipo, es un trabajo de nación, no es un trabajo de una sola institución, como bien has dicho.
Y por eso es que el UNICEF, el sistema educativo, el país, debemos, o el país también como nación, el presidente, seguir implementando políticas realmente de este Estado que puedan garantizar ese Estado de Derecho para la niñez dominicana. Realmente, y es una urgencia, porque vemos que estos derechos se están viendo afectados. Desde tu experiencia como trabajando aquí en el UNICEF, ¿qué derechos de la niñez se está viendo afectada en los últimos tiempos, en pandemia? ¿Qué experiencia tú has tenido que puedas contarle a los padres y madres y tutores que están ahí junto a nosotros? A ver, obviamente, estamos en un momento especial, ¿no? Todas las privaciones, todas las violaciones que ha habido de derechos de los niños y las niñas antes de la pandemia, por supuesto, se ven incrementadas, se ven exacerbadas, ¿no?, con la situación que estamos viviendo. Una situación que además es nueva, de la cual se ha hablado bastante, ¿no? Un ejemplo de esto, y probablemente uno de los que más se ha visto afectado, es el derecho a la educación. Todos los padres que nos están viendo acá, las madres que nos están viendo acá, saben cómo ha cambiado la vida de ellos y de sus hijos e hijas con la pandemia en temas de educación. 15, 20 de marzo, ya no recuerdo exactamente la fecha, inmediatamente se cerraron las escuelas y cambió absolutamente todo. Y a partir de ahí hemos tenido que ir adaptándonos. Todo esto que estamos haciendo es un proceso de adaptación. ¿Por qué? Porque finalmente, en una emergencia, los niños y las niñas siguen teniendo los mismos derechos. Entonces, sigue teniendo derecho a ir a tener educación. ¿Cómo vamos a cumplir ese derecho? Ahí es donde estamos trabajando ahora. Los cuadernillos ayudan con eso. Los padres tienen un rol y las madres tienen un rol fundamental para cumplir con ese derecho. Los derechos existen, pero hay que adaptarse. Hay que adaptarse a una situación nueva en la que tenemos nuevas condiciones que van a durar todavía un tiempo probablemente importante. Así es, y hablando de eso de los padres y las madres y tutores, Eduardo, ¿cuáles derechos ellos deben garantizar en casa, en este proceso de educación a distancia, en este proceso donde los niños están junto con sus padres? A ver, recordarás que yo te dije que las obligaciones en materia de derechos de los niños son de los estados son los que se comprometen. Si de hecho cualquiera de los papás y la mamá que está aquí toma la Convención sobre Derechos de los Niños, la busca en internet o la busca en cualquier parte que la tenga, va a decir, los estados partes se comprometen a, son los estados, ¿no? Ahora, dentro de ese compromiso, por supuesto, hay un rol fundamental de los padres y de las madres que emana del hecho de ser padres y madres, tiene una responsabilidad, ¿no? El Estado puede proveer educación gratuita y de calidad, ese es un derecho de los niños, ¿no? Pero para que ese derecho se pueda cumplir, se requiere que padres y madres hagan unas determinadas cosas. En tiempos normales serán unas, en estos tiempos extraordinarios y diferentes y difíciles serán otras cosas las que tienen que hacer, pero necesitamos que hagan esas cosas para que se pueda cumplir el derecho de los niños y de las niñas. No se puede solo con los padres y las madres, obviamente que no se puede, porque hay cosas, la escuela tiene que ponerla el Estado, ¿no? La capacidad para que ese niño pueda ir tiene que ponerla el Estado, los materiales de estudios también tiene que ponerlo el Estado, sea de manera directa o indirecta. Pero todo esto no sirve si no tenemos toda la voluntad y el trabajo de los padres y de las madres, especialmente con los más chiquitos y las más chiquitas, que hay que ayudarles en este proceso porque no van a poder solos y solas. Eduardo, estamos en este proceso de educación a distancia, donde el mundo entero está sumergido como en este proceso también de acompañar a nuestros hijos e hijas desde la casa. Y en ese trabajo desde la casa tenemos que seguir garantizando esos derechos. Pero como tú bien has dicho, hay derechos que tienen que permanecer, que es el derecho a la educación, garantizar ese espacio y esa educación saludable desde casa. Pero muchas veces nosotros sabemos que hay lugares donde no se está dando, ¿no? A lo mejor donde no se está garantizando ese derecho a la educación. ¿UNICEF ha trabajado alguna propuesta, tiene algunas acciones para ese tipo de realidad? Estamos trabajando bastante en eso y con el resto de las agencias de Naciones Unidas también, ¿no? Primero que nada, tratando de identificar cuál es la situación. La pandemia nos ha golpeado de manera importante, necesitamos saber cómo se están cumpliendo los derechos, necesitamos saber cuál es el impacto que está teniendo
en la vida de cada niño y de cada niña. Necesitamos apoyar al Estado para que se retomen ciertas acciones. Voy a poner un ejemplo diferente, pero lo hemos conversado recientemente con la señora vicepresidenta. Después de la de que se inició la pandemia, hubo una reducción muy importante en la atención médica. No estoy diciendo con esto ninguna crítica, así pasó, ¿no? De hecho, un estudio que hizo UNICEF junto con otras agencias de Naciones Unidas ha determinado que efectivamente se han reducido las consultas prenatales, ¿no? Y esto que ha generado un aumento de la mortalidad materna y neonatal, que es un problema para el país. Entonces, ahora hay que tomar todas las medidas que sean necesarias para retomar los procesos en los que veníamos y seguir reduciendo la mortalidad materna y neonatal. No, ese es un ejemplo. Este mismo ejemplo de lo que estamos haciendo en educación. No es que nos quedamos ahí, mire, las escuelas están cerradas y no vamos a hacer nada. No, inmediatamente se cerraron las escuelas, empezamos procesos de trabajar con el Estado para que pudiéramos asegurar las clases. En abril, por ejemplo, te cuento, hicimos la primera de una serie de encuestas que se han hecho para ver cómo estaban las familias de los sectores más pobres, ICB1 e ICB2 de Ciudad. Esa encuesta nos dijo que la mayor parte de los niños y de las niñas de esos niveles educativos, el 80%, estudiaban por WhatsApp porque no tenían acceso a otras formas de Internet. Y que el segundo nivel era cuadernillos que habían recibido del ministerio. Dijimos nosotros, ok, entonces para trabajar lo primero que tenemos que hacer es asegurar que tengamos esos cuadernillos y pueda haber un contacto entre el niño y la familia. Y así nace este programa en el que estamos ahora, con estos cuadernillos, donde están trabajando en casa, donde están en contacto o deben estar en contacto con los profesores y profesoras y poder desarrollar por este tiempo, que va a ser, no sabemos todavía, pero que de todas maneras va a ser transitorio, ¿no? Una capacidad de estudio que nos permita, no diría yo volver, déjame ser optimista, ¿sí? Claro. No volver a lo que teníamos, volver a algo mejor. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Fíjate que por primera vez en mucho tiempo los niños y las niñas de las escuelas públicas reciben del Estado materiales educativos así. Y el mismo para 1.800.000 niños y niñas, ¿no? Eso es por sí mismo un avance, que ojalá pudiéramos mantenerlo, no solo durante la pandemia, sino que después, que cada niño recibiera un libro cada año. Ojalá que podamos llegar allá. Necesitamos salir de esto, ojalá, mucho mejor de cómo entramos. Realmente va a ser así. Vamos a ser esperanzador, positivas de que después de esta pandemia va a ser mejor los resultados, tanto a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel de todos los derechos de la niñez dominicana. Esperamos eso, ¿verdad, Eduardo? Así es, y si me permites un pequeño comentario, tal vez directo a las familias, decirles, miren, sabemos de verdad que es difícil y que están pasando por momentos muy complicados en términos de educación, de apoyar a sus hijos, etcétera. Lo sabemos, pero se está haciendo todo lo posible y sabemos que están haciendo todo el esfuerzo posible para asegurar que tengamos las mejores condiciones y que los niños y las niñas continúen en la escuela y continúen de la mejor forma posible. Creo que hay que agradecer ese esfuerzo de los padres y de las madres. Es difícil, no es fácil, pero aquí estamos tratando de ayudarles en esto. Aunque sea difícil, pero lo vamos a lograr. Por supuesto. Lo vamos a lograr. Gracias, Eduardo Gallardo, representante adjunto del UNICEF, por estar aquí en el día de hoy. Gracias por sacar de tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por recibirme, poder conversar, poder entrar a la casa, al hogar de los padres y de las madres y poder hablar directamente con ellos también. Muchas gracias, Eduardo. Les recordamos a todos los padres, madres y tutores que sigan sintonizando este canal de padres de la comunidad educativa del Ministerio de Educación en este día tan especial, Día del Niño y de la Niña.